¡Uah! ¿Qué pasa, hermosos y hermosas? ¿Cómo estáis? Buf, esta noche y esta mañana ha estado lloviendo. Este estaba abajo y ni se ha mojado nada. Vamos a dejar... ¡Oh, tío! Ventada de mierda. Bueno, dicho. Iba a decir, vamos a dejar de guarrear la mesa y pongamos una bandejita. Venga. Este Arce Shishigashira inaugura la temporada de trasplantes. Está explotando de brotes por todas partes, ¿vale? Era un plantoncito el año pasado, lo metimos aquí a ver qué tal. Y vamos a ver lo que ha hecho el colador. Salen raíces por abajo. Directamente. Te tenía una grapa aquí. Venga. Pues mirad, aquí lo tenemos. Le quito la grapa que le puse. Madre mía, menudo inventazo, Venga, colador pequeño y diréis, hostia, pues abajo ha dado unas cuantas vueltas. Pues sí, porque aparte de eso, como estaba en la madera, estos coladores por abajo están bastante más cerrados, ¿vale? Estos pequeñitos, estos de 13. Entonces sí que es verdad que propicia que alguna raíz de alguna vuelta, pero bueno, no está nada mal, Es un Shishigashira, no es un burgeriano ni nada menos, nada así. Nevari, bueno, no está mal, tampoco mata, pero bueno, le vamos a meter una buena poda. Tú por aquí. Esta que tenía la larga por aquí. Esta por aquí. Aquí abajo tiene otra. Vamos a intentar, por lo de siempre, ¿vale? Dejaremos las raíces que salgan todas a un nivel, ¿vale? Para intentar hacer un Nevari radial. Pensar que era solo un plantoncito, seguramente de semilla, ¿vale? En su día, o de esqueje, no lo sé. Esta raíz gorda, vamos a cortar más trozo. Las raíces gordas intentaremos dejarlas lo más cortas posible. Y las raíces más finas, pues lo más largas posible. Para igualar fuerzas y que engorden todas por igual, ¿vale? Que no tengamos luego un troncho de raíz y al lado pelitos. Y a mí así... No, me la voy a cargar. Esta que sobresale aquí, yo creo que la veis. Me la voy a cargar casi entera. Y le dejo solo un pelito que sale para abajo. Suficiente. Venga. Esto de aquí. Las que salen del centro hacia abajo las quito enteras. No las queremos. Y las demás, venga, una buena poda. Lo dicho, todas las que sean gorditas, bien cortas. Venga. Y esto de aquí así, y ya está. Lo dejo así, ¿vale? Porque lo que quiero es que crezca y... No le voy a meter tabla ni nada este año tampoco. Tiene un Nevari que ya veremos. Quizá el día de mañana haya que acodarlo, o sea... Es más que nada por tener la especie y lo bueno lo intentaré hacer con algún esqueje o algún acodo y a partir de ahí empezar mejor, ¿vale? Porque es que tiene un Nevari un poco... regulero, como se suele decir. Tampoco es una especie que me llame mucho, El Shishigashira, cuando veo árboles grandes y tal, no me dicen nada, la verdad, no, bueno, no hay ninguno que me hable, pero lo único que tiene, pues los entrenudos muy cortos, eso sí. No sé, a lo mejor miramos de hacer un mini, no sé, algo haremos con él, hay que tenerlo también. Ahora ya me está calentando la estufita y ya da gusto. Y otro año más que ni lo voy a anclar tampoco este. ¿Para qué? ¿Para qué? Si eso ahora le meteré un alambraco ahí. ¡Hala!
Venga, le voy a meter un alambre aquí. Con una vueltecilla. Por sujetarlo un poco, pero esto, como no se lo quite en breve, me la lía. Me la lía mucho. Vale, pues ya está, ya os digo, era algo rápido. Pues ya estaría esto, es un metesaca, un plis plas. Más que nada porque creo que han dado un par de días o 3 de lluvias. Y como se ponga a explotar ahora y con el sustrato mojado, luego da mucha rabia trasplantar. Aunque bueno, estaba súper suelto el sustrato. Si es que este arce yo creo que lo metí ahí... Hostia. A principios de año. Pues ya estaría, al menos que lo vea este año brotar. Que lo veamos. ¿Vale? Y cuando broten los arces ya miraré de hacer, aunque sea un short. Pim pam, ¿vale? Le daré un poquito más de caña a los shorts. Para estas cosillas así yo creo que pueden molar. Y ya está, aquí está el pequeño Shishigashira, pero ya sabéis que no le tengo demasiadas expectativas, por así decirlo. Ahora, para hacer algo pequeñito, con estos entrenudos tan cortos que tiene, sí que me molaría. Y alguno a lo mejor me dice, ¿y por qué dices que no te gusta cómo es? Porque he visto un árbol bueno, formado, y ya os digo, no me llama mucho, sobre todo cuando tiene hoja. Porque queda un seto de hojas ahí brutal, no se ve rama, no se ve nada. No sé, no me acaba de... Vamos, que no me llama, es aquello de... ¿no? ¿Te gusta o no te gusta? Pues a mí... El Shishigashira era un arce que yo de entrada solo veía en libros y poco más, y luego en algún vídeo de Japón y tal, y decía, uy. Pero luego cuando lo he visto en directo, pues bueno, me he desenamorado un poco, ¿qué vamos a hacer? Es raro. Oh, no sé si me estoy quemando algo, pero me da gusto. Que le doy una huilla, porque ya os digo, no se había mojado mucho y está el sustrato seco. Los que tengáis así 2 capas como yo, unos encima de otros o lo que sea, cuando llueva un poco como ha pasado hoy, regar, porque esto estaba seco, pero totalmente. Si me fío de que está regado hoy, a lo mejor mañana ya lo están pasando muy mal. Una mierda. Venga, un trasplante un poco cutre para empezar, pero ya os digo, pim pam, ha parado de llover, ha salido el sol. Yo pensaba que no podría hacer nada y digo, va, pues voy a hacer algo un ratito, y he pillado por, lo dicho, por hacer un metesaca. Que oye, un metesaca a veces siempre se agradece, ¿sí o no? Dejadme en los comentarios, ¿os gusta el metesaca? A ver a quién no, ¿no? Bueno, que me voy, pero que me voy de verdad. Venga, dejadme si queréis ver en detalle algún trasplante de algún árbol que tenga más así, que digas, quiero ver cómo trasplantas pero entero, al detalle. Aquí mi horita que me pego para trasplantar un bicho grande o más. Si lo queréis ver entero, decírmelo, dejar comentarios, eso sí, y le metemos caña, ¿vale? Y si no, estacazo ahí, bueno, venga, a cascarla. Y apago la estufa porque... me quema las espinillas. Oh, pero da un gustito. Venga, vamos a regar, que me voy a olvidar y se me va a morir. Ya veréis, que luego... ¡Ay, se me ha muerto el Shishigashira! No sé por qué. Pues porque no lo regaste, mamón. Perfecto. Venga, hasta otra.